Son tiempos en los que se está hablando mucho de posibles persecuciones a los cristianos, a los creyentes y a nosotros por nuestra fe, y, y también se está hablando de muchas cosas que están determinadas proféticamente que van a ocurrir o que podrían ocurrir, y no sé si a nosotros nos va a tocar vivir esas cosas, no lo sé. Yo le pido a Dios que nos haga bastante sabios en cómo determinamos los tiempos, cómo podemos leer lo que está ocurriendo sin entrar en lo que puede considerarse como una especie de fanatismo, sino que ser capaces en la seguridad que nos da Dios, ser capaces de determinar qué es lo que estamos viendo. Entonces, y dentro de eso, de lo que Dios ha puesto, es que hay cosas que los creyentes deberían practicar y no practican. Entonces, hay un texto de la Biblia que es muy conocido por todos nosotros, y, y que nos va a servir como base para lo que vamos a estudiar. Entonces, el título que tiene esto, más o menos, en Jesucristo hay restauración y restitución. O sea, Jesucristo nos restaura y, y también nos lleva a restituir, cosa que no se ve. Entonces, vamos a tomar una base de un relato de Jesús, de un hecho, porque no es un relato de la Biblia, es un hecho en el cual Jesús se ve involucrado. Entonces vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Acuérdense que la palabra de Dios, los textos de la Biblia, tienen una riqueza enorme. Y un texto, según como Dios nos vaya hablando, tiene muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. Y vamos a tomar este texto de Lucas que tiene que ver con saqueo. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Recuerden ustedes que Jericó es una ciudad reconstruida, no corresponde a la Jericó original, que fue destruida por el pueblo israelita cuando dio las 7 vueltas y cayó todos los muros de Jericó y todo. Usted conoce la historia. Y Josué puso maldición sobre esa ciudad, y que cualquiera que la reconstruyera iba a hacerlo a base de la vida de su hijo mayor y su hijo menor. Y cosa que ocurrió, porque Hiel de Betel fue el que reconstruyó la ciudad de, de Jericó en los tiempos de Elías. Bueno, entonces habiendo entrado Jesús en Jericó, que es la Jericó que reconstruyó él, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, aquí hay un antecedente súper importante. Él no era un publicano cualquiera, no era un recaudador de impuestos cualquiera, sino que era el jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. O sea, tenía muchas posesiones. No hablamos de dinero porque la riqueza en ese tiempo se basaba más en lo que tú poseías. Tú eras rico porque tenías una tremenda casa, tenías muchos camellos, caballos, eh, tenías tal vez abundancia en tu mesa de comer y cosas así. Dice que este hombre, que era publicano y rico, y jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Normalmente, y eso lo vamos a ver después, normalmente que la Biblia no se refiere a los aspectos físicos de los personajes, a no ser que sea porque están enfermos, porque están bajo la influencia demoníaca, o porque están en una condición de, por ejemplo, habla de la mujer jorobada, ¿verdad? Que tenía un espíritu que la tenía así, habla de que ya no espuma, y generalmente se refiere a ciertos personajes porque están enfermos, pero la Biblia no habla de aspecto físico, y es lo que mucha gente añora, porque pero ninguno de los evangelios que nosotros conocimos, de los 4 evangelios, hace una descripción, por ejemplo, física de Jesús. Nosotros, la gente supone el aspecto de Jesús, por ahí hay unos libros que hablan que un romano, un procurador romano hizo una descripción de cómo era Jesús, pero a nivel de Biblia no hay aspecto, no hay una
digamos, una descripción física, pero sí del carácter. Por ejemplo, se describe el carácter de Pedro, que era un hombre medio iracundo, se describe también de los Boanerges. eh, de esas cosas se habla, ¿verdad? O también de los aspectos se describe también sí, aspectos procesionales, como acá, pues dice Jefe de los publicanos, se habla, por ejemplo, de Nicodemo, que era parte del Sanedrín, y era un principal dentro, entonces, de esas cosas se habla, pero aspecto físico no. Aquí es uno de los pocos relatos donde se dice que físicamente este hombre era de estatura pequeña y que de alguna manera tenía interés en conocer a Jesús. Él probablemente tiene que haber oído hablar de Jesucristo, de haber sabido las cosas que hacía, de la fama que tenía Jesús y quería conocerlo. Pero Dios había trabajado en el corazón de Saqueo, porque su interés no era solamente curiosidad, sino que de alguna manera en sus necesidades, en sus incapacidades, en su soledad y del alma, Saqueo de alguna manera se había despertado fe. Recuérdense usted que Dios trabaja en el corazón de las personas constantemente. Porque la Biblia dice que el Señor está trabajando permanentemente. Y Dios dice que mira los corazones de las personas y ve a aquel que con humildad, aún con ignorancia, busca conocer a Dios. Entonces dice que él procuraba ver a Jesús. Dice, ve a quién era Jesús. ¿Quién era? O sea, sabía que Jesús existía, pero no sabía quién era. Y corriendo adelante, dice, y el hombre astutamente, dice, corriendo adelante subió a un árbol sicomoro, para ver, un sicomoro es un árbol de es de la especie de moralias que se llaman, y que tiene un fruto muy parecido al higo. De hecho, es de la familia de las higueras. O sea, tiene un fruto muy comestible que está entre 2, máximo 4 centímetros digamos, de largo el fruto, y como ese es un fruto recontra parecido al higo, porque el sicomoro pertenece a la familia de los higos. Y corriendo adelante subió a un sicómoro, ahí dice con acento, sicómoro, para, para verle. A todo esto, cuando tú buscas el nombre, se puede usar de las dos maneras, con el acento o sin el acento, o sea, para verle, porque había de pasar por allí. El hombre dice, bueno, dijo, la trayectoria de Jesús es por este camino, y como no hay mucha desviación, dijo, bueno, él va a ir por este camino, se adelantó y buscó un lugar donde él podía verlo, podía haberse puesto arriba de una casa, en el balcón de en un techo, bueno, que sus techos eran planos, pero encontró un árbol que lo situó, de alguna manera, lo situó en el borde del camino o sobre el camino, no tenemos muy claro, pero aparentemente sobre el camino, por lo que pasa después. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, o sea, si Jesús miró solamente hacia arriba, es porque la rama estaba sobre el camino. Dice, y le vio y le dijo, esto es extraordinario, hermano, porque Jesús nunca vio a Saqueo, no conocía a nadie, le había hablado a Saqueo, es el primer encuentro que tiene con Saqueo. Sin embargo, él conocía el nombre de Saqueo y le dijo, Saqueo, lo identificó. ¿Cómo es que Jesús sabía? Bueno, esto es interesante porque vamos a ver que Jesús no solamente conoce el nombre de Saqueo, sino que muchos nombres. Aquí vamos a ver. Saqueo, date prisa. Y él dice, apúrate, desciende porque hoy es necesario que posa yo en tu casa. Se hizo el invitado, ¿no? Algunos dicen que mató a Jesús, ¿ah? Se hizo el invitado. Va, pero él no tiene problema. O sea, él le dice, yo voy a ir hasta tu casa ahora. Dice, a ver, Jesús es bien fuerte lo que hace, porque dice, primero lo llaman por su nombre, es una cosa que vamos a ver, que nos va a traer mucha esperanza a nuestro corazón, mucha bendición a nuestro corazón, sino que Jesús dice, voy a ir a pasar la noche en tu casa, voy a ir a comer a tu casa. Ahora, no sé qué le hubiese parecido, a mí me dan miedo estas cosas, hermano, a mí me dan miedo. ¿Sabe por qué me dan miedo? Porque nosotros somos muy restrictivos, nos estamos, de repente digo, si Jesús viniera a visitarme a mi casa,
pero que yo no lo reconociera porque su aspecto y todo, y no se identificara. Y a lo mejor le dijera yo, no, tú qué vas a hacer aquí, no te quiero recibir. Dios mío, que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque eso que le pasó a Saqueo nos podría pasar a nosotros también, que Jesús venga a nuestra casa a visitarnos y quiera estar con nosotros ahí, y nosotros le cerramos la puerta. Que Dios nos haga sensibles y que el Espíritu Santo nos guíe, porque una vez podemos estar diciendo a Jesús que no entre en nuestra casa. Entonces dice, mirando hacia arriba, date prisa, o sea, apúrate. No solamente se hizo el invitado, sino que dice, apúrate, apúrate, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. En la palabra es necesario. Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Ahora, también hay algo que juega a nuestro favor. También es que Jesús no era cualquier persona, era conocido, no era un desconocido. Entonces, si alguien visita nuestra casa, un desconocido, por supuesto que a lo mejor nos va a complicar. Pero Jesús, pero Jesús era, no era una persona conocida. Y mire la actitud de Saqueo, está tan feliz, dice que lo recibió gozoso, gozoso, no alegre, porque el gozo es una condición del alma, es una condición interior. La alegría es una emoción que va y viene, como dice nuestro pastor Rick. Dice cuando uno va a, por decir nosotros, a Fantasilandia, como el chino no va a decir Walt Disney, va a decir Fantasilandia, a todo esto hace poco murió el creador de esos parques, va a Fantasilandia, lo pasa súper bien, se mete a cuantos juegos, y ahí es pagar y pagar. Pero cuando llega a la casa y ve cuánto gastó, ya no está tan feliz, es verdad. Pero eso es. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bueno, empezó la murmuración porque los publicanos eran una casta despreciable, cobradores de impuestos, ¿verdad? Y el problema que tenían los publicanos es que ellos tenían que asegurarle a Roma una cierta cantidad de dinero y todo lo que obtuvieran por sobre ese dinero era para ellos. Algunos tal vez cobraban un porcentaje más o menos decente, pero otros a lo mejor eran abusivos con el impuesto. ¿Y qué es lo que ocurría? Que se hacían ricos a base de la necesidad de la gente. Entonces eran unas personas despreciables. No solamente eran despreciados porque servían a Roma en esto de recaudar impuestos, sino porque además abusaban del pueblo. Entonces, eran considerados como un pescadores, que ni siquiera tenían la posibilidad de ir a la sinagoga. Entonces Saqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, dirigiéndose a Jesús. Estábamos hablando de que hay gente que está afuera, que no es la primera vez que pasa. Cuando Jesús va a casa de Mateo pasó lo mismo, ¿se acuerdan? Que Mateo era un publicano también. Y cuando Jesús va a la casa, muchos empezaron a hablar mal de Jesús porque había entrado a compartir con un pecador. Y en ambas ocasiones Jesús dice las mismas palabras, que ahí lo vamos a ver. Entonces Saqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor, a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Esto es lo que nosotros conocemos como restitución. Y vamos a ver qué consiste. Restituir. Decir, yo he dañado a las personas, lo puedo dañar moral o físicamente, o puedo haber eh, dañado moral y materialmente, y yo voy a restituir. Porque cuando el Señor toca tu vida y te toca realmente, te toca fuerte, no puedes dejar de mirar atrás y decir, yo quisiera enmendar aquello que hice mal. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo sobre nosotros? Bueno, esto lo vamos a desmenuzar más, yo estoy haciendo a grosso modo. Jesús le dijo, hoy, miren lo que ahora viene la restauración. Se produjo un efecto de restitución a través de lo que está diciendo Saqueo, y ahora viene la restauración. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que vino a buscar? Entonces dice que Zaqueo recibió no solamente al Señor en su casa, sino que lo recibió en su corazón. Y la Biblia dice que a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Saqueo fue restituido a la condición de hijo de Dios. Recibió restitución. Vamos entonces a ver eso tranquilamente. La palabra restauración se refiere a la acción de reparar, renovar o volver a poner algo en su estado original o anterior. O sea, la restauración es reparar, renovar o volver a poner en su estado original. Entonces, cuando nosotros somos restaurados, estamos restaurados al estado original, el cual Dios nos hizo, y a la condición de hijo de Dios, no por nacimiento ni por creación, sino por relación. Y la restitución se refiere a la acción de devolver o compensar a alguien por el daño o la pérdida causada, ya sea material o inmaterial. En el encuentro de Jesucristo con Zaqueo, un publicano, recaudador de impuestos, vemos las dos situaciones. Se produce una restauración y una restitución. En la restauración nosotros no tenemos nada que hacer, porque eso es algo que hace Dios con nosotros. Dios nos restaura, Dios nos hace hijos y nos pone en una condición especial frente a Él. Nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su luz admirable, que es Jesucristo. Dios nos restaura y eso es una cosa que tenemos que dar gracias a Dios. Por favor, hay muchas otras cosas como la salvación, como la santificación. Yo ahora estoy viendo este aspecto que es interesante dentro del ministerio de Jesucristo sobre nuestra vida, para que podamos comprender la grandeza de que hemos sido restaurados por el Señor. La restauración que viene de Dios sobre la vida de Saqueo. Y como respuesta a esta oración viene la proclamación de restitución de parte de Saqueo sobre aquellos a los que ha defraudado. La restauración viene de Dios sobre la vida de Saqueo, pero la restitución la produce cada persona sobre aquellos que ha defraudado. Debemos de tener en cuenta muy claro que la restauración la produce el poder de Dios sobre la vida del creyente, pero la restitución la debe producir el creyente que, considerando el mal, ya sea moral o material, que ha causado a personas, toma la determinación de pedir perdón o devolver aquello que ha defraudado. Si el mal que yo he hecho es de carácter moral, de alguna manera yo he afectado con mis actitudes, con mis acciones, con mi, con mi odio, con mi resentimiento, con mi forma de ser, he herido a las personas, he hecho daño y me doy cuenta que debo enmendar eso, como por ejemplo un padre que ha dañado a su familia, una madre que ha dañado a su familia, y se da cuenta, o a sus hijos, su esposo, a lo que sea, y se da cuenta y es tocado por Dios, bueno, pide perdón, ¿verdad? En ese testimonio que hay de Khalid, que es el musulmán que pertenecía a un grupo terrorista que se convierte al Señor, en un momento dado, él era una persona que trataba muy mal a sus hermanas y a su madre, ¿verdad? Y cuando recibe el impacto del Evangelio, él se va a la pieza de su mamá, que está durmiendo, y se postra ahí a la orilla de la cama y se pone a llorar. Entonces la mamá se despierta y lo ve llorando ahí, y él le dice: mamá, te quiero pedir perdón por todas las cosas que te he dicho. Entonces él está consciente que ha dañado a mucha gente. De hecho, en el pueblo donde él estaba, empieza él a pedir perdón a la gente, porque todo el mundo le tenía miedo, porque era un hombre fuerte. Entonces él empezó a hacer un acto de restitución moral, ¿verdad? Pero también algunas veces nosotros hemos defraudado, no sé, hemos engañado a una persona, hemos robado algún bien material y lo devolvemos. Ahí vamos a contar algunas cositas. Entonces, debemos de tener muy, muy en claro que la restauración la produce el poder de Dios. Dios te restaura a la condición de hijo de Él. Tú no tienes que hacer nada, solamente haber recibido a Cristo. Porque la Biblia dice que a los que lo recibieron,
y Dios potestad de ser hecho sí, porque eso lo hace Dios, porque no son nacidos de carne, ni sangre, ni voluntad varón, sino de Dios. Estas personas, tú no puedes hacer nada para ser restaurado, sino que Él lo produce Dios bajo un acto de fe que tú tienes que tener. Si tú no has tenido ese acto de fe, tienes que tenerlo, pero tienes la condición de que has sido restaurado a la condición de hijo de Dios. Entonces, debemos tener muy en claro que la restauración la produce el poder de Dios sobre la vida del creyente, pero la restitución la debe producir el creyente que, considerando el mal, ya sea moral o material, que ha causado a personas, toma la determinación de pedir perdón o de devolver aquello que ha defraudado. En este caso puede ser un bien material, hasta incluso dinero que ha obtenido mal. Debemos tener muy en claro que la restauración la produce el poder de sobre la vida que este, pero la restitución la debe, como dice, eh, ya, eso ya. La restitución que llegó a ser la respuesta natural de los creyentes al convertirse y que también marcó los grandes avivamientos en los distintos tiempos, no es algo sobre lo cual escuchamos a menudo en estos tiempos, lo cual no indica que no se haga. Usted no escucha hablar mucho de creyentes que están haciendo restitución del mal hecho. No se escucha mucho eso. Bueno, eso fue algo que tenían muchos de los creyentes cuando se convertían. Iban a pedir perdón, a, a reconciliarse, o eso, por ejemplo, esa cena que tienen ahí, una cena de reconciliación de dos personas, ¿verdad? Entonces, lo que pasaba era que muchas veces las personas no podían estar tranquilos hasta que no hacían acto de restitución. Hay una cosa que se cuenta muy interesante que yo la supe dentro de los muchos testimonios que ocurrieron con el avivamiento de 1906 en Valparaíso, que ocurrió en la iglesia metodista pentecostal, o sea, en ese tiempo metodista, que dentro de las cosas que ocurrieron en ese avivamiento se cuenta el caso de un hombre que como a las 4 de la mañana toca, toca en un negocio, toca la puerta, porque en Valparaíso, generalmente, los que conocen Valparaíso, bueno, ahora ya está, muchos de los edificios por terremoto no están así, pero muchas veces había edificios de 2 o 3 pisos, edificios, casas, ¿no? Que generalmente en el centro de la ciudad, el primer piso era un negocio y la familia, la gente, el dueño del negocio vivía en el segundo o tercer piso, ¿verdad? Entonces, normalmente la gente vive y entonces empezó a tocar y aparece un hombre por la ventana diciendo, bueno, ¿y por qué usted, por qué viene hasta ahora a despertarme, a levantarme? Entonces el hombre le dice, mire, yo trabajé en este negocio, en su negocio hace años atrás, y yo le robé a usted, le dijo, y yo vengo a devolverle lo que le robé. Era una persona que había sido convertida en el avivamiento, estaba muy impactada y quería restituir, quería devolver aquello que había defraudado. Entonces eso es lo que produce el impacto que produce el Señor. Cuando tú te has convertido y tienes una conversión muy genuina y muy dada. Ahora, no significa que todos tengamos que estar restituyendo y pucha, ¿por qué ahora? No, Dios el Espíritu Santo va a recordarte que son aquellas cosas que tú tienes que enmendar eh, y que tienes tú en la mano para enmendar. O sea, está en tu posibilidad. Porque las cosas no solamente son de carácter material, algunas veces tienen que ver con lo moral, con el pedir perdón, con el reconocer o con reconocer que has estado equivocado, que has dañado con tus errores. Bueno, eso, la restitución tiene varios aspectos. Entonces, vamos, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y se ve que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causar la multitud, pues era pequeño este tipo. Bueno, tiene que haber sido bien chico, ¿verdad? Porque ni siquiera no podía alcanzar a ver nada. Y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, te siente porque hoy es necesario que pose en tu casa. Este relato bíblico ha sido considerado muchas veces y de muchas maneras. Incluso el del relato que se han hecho canciones infantiles. Usted escucha ahí, Saqueo era un pequeño, pequeño, era él,
Subió así como lo para ver a Jesús. Es una canción que cantan los niños, ¿no? El contexto del relato indica que Saqueo era un hombre rico y jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Cómo llegó a esta condición? ¿Cómo llegó a ser rico? El relato no es claro con respecto a esto, pero por lo dicho al final, no siempre fue de buena forma, ¿verdad? Por lo que dice Saqueo al final, parece que él no siempre su riqueza la obtuvo de buena manera. Normalmente la Biblia no se refiere al aspecto físico de las personas, a no ser que sea de una enfermedad física sobre la cual actuó Jesucristo. Pero en el caso de Saqueo, el relato indica que era de muy baja estatura, y esto le impedía ver quién era Jesucristo, ya que, ya que sentía un gran deseo de conocerlo. Era tan bajo que la multitud no le permitía verlo, porque grandes multitudes seguían a Jesús. Ahora, lo que le quedaba Saqueo abrirse paso entre la multitud para llegar a las primeras, a la parte a la fila más cercana a Jesús. Pero eso iba a ser difícil, porque como era un hombre despreciado, corría gran riesgo que alguien le diera un golpe o lo maltrataran, ¿verdad? Ahí tenemos a Saqueo chiquito protestando un puesto. Debido a que la multitud que rodeaba a Jesucristo, Saqueo quedó sobrepasado y no podía verlo. Sin embargo, Saqueo era un hombre muy astuto y conociendo el camino por el cual pasaría, se adelantó y subió al árbol y de esta manera pudo ver a Jesucristo. Un hombre astuto dijo, bueno, y eso es súper importante que aprendamos más. ¿Qué rescato yo de esto? Chuta, buscar soluciones. Si en tu vida están habiendo limitaciones, impedimentos que no te permiten realizar algo que es importante para tu vida y que está dentro de los propósitos de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar la forma de resolverlo y no echarnos a morir y quedarnos ahí. Muchas veces hay creyentes que no se puede, no se puede, no se puede, pero no buscan las maneras. Dios te dio, a ver, Dios te dio sentido común, te dio inteligencia y te dio capacidad y además muchas veces te guía en las soluciones. Si no tienes por qué quedarte ahí, saqué un hombre astuto y dijo, bueno, este es mi problema, yo soy bajo estatura y eso no lo puedo cambiar, pero existen otras formas, escuchen, otra forma. O sea, luego dice, ven, mi problema es que soy bajo estatura y en medio de la multitud, por más que trate, yo no voy a poder ver a Jesús porque el resto de la multitud lo impide y lo tapa. Por lo tanto, mirar a Jesús directamente en medio de la gente es imposible. No lo voy a poder hacer. Mi estatura me lo impide, pero no me voy a quedarme en eso. Y Saqueo va y dice, bueno, habrá que buscar una solución al problema. ¿Cuál es la solución? Dijo, bueno, este personaje, Jesucristo, va a seguir por este camino, por lo tanto, y la multitud lo sigue a él muy cercano. Por lo tanto, yo voy a correr hacia adelante, voy a apurarme y voy a buscar un lugar donde yo pueda verlo. Entonces, podría haber sido, tal vez como dije yo, un techo de una casa o en un lugar alto que se diera naturalmente, pero él encuentra un árbol y dice aquí está, y se sube al árbol, se sienta ahí o se agarra a las ramas y aparentemente el árbol está muy cercano al camino o sobre el camino. O sea, afortunadamente para Saqueo, y eso le permite quedar muy cercano al momento en que pase Jesús. Entonces Saqueo va a ver a Jesús cuando se acerque, lo va a ver cuando pase por debajo y cuando se aleje. Una de las cosas más impactantes es que cuando Jesucristo llega al lugar y mira hacia arriba, o sea, llegó al lugar y podía haber seguido caminando, pero miró hacia arriba. O sea, Jesucristo iba con el propósito de ver a, a Saqueo. Y mira hacia arriba y se dirige a Saqueo por su nombre, como si ya lo conociera. Le indica su plan de que ese día debería posar en su casa y le indica que se dé prisa. O sea, empieza un diálogo, como que si conociera a Saqueo. Saqueo nunca lo había visto, no tenía idea quién era Jesús, nunca había tenido un diálogo. Y Jesús tampoco nunca había visto a Saqueo, pero lo llaman por su nombre. Esto debe darte la seguridad absoluta
que el Señor te conoce por tu nombre, que tiene un plan para tu vida y que cada circunstancia que te toca vivir está en el plan de Dios. Esto es para ti, hermano. Debes tener la certeza absoluta que Jesucristo te conoce por tu nombre. Así como nunca vio a Saqueo, pero lo conocía, porque Él conoce a cada uno de nosotros por el nombre. No somos un kilo de una masa, no somos parte de una muchedumbre. De alguna manera, el Dios en su inmenso poder, en su omnipresencia, en su omnisciencia, en todo lo que el poder que tiene, tiene la capacidad de poder conectarse con cada uno de nosotros, o porque es Dios. Sabe cómo nos llamamos y nos conoce, sabe nuestras necesidades, sabe nuestro corazón, cuando nuestro corazón es correcto, chueco, cuando andamos con tontera, Él nos conoce. Él conoce todo lo que hay en nosotros. Y no solamente eso, porque el Señor ya tenía un plan con Saqueo, tenía un propósito con Saqueo. Cuando dice, Saqueo, date prisa, porque dentro del plan de Dios está que yo vaya a tu casa y pose contigo, y esté ahí y comparta contigo. Entonces, te voy a repetir esto nuevamente. A ti, hermano, a ti, hermana, querida. Dice, esto debe darte la seguridad absoluta, que el Señor te conoce por tu nombre y que tiene un plan para tu vida y que cada circunstancia que te toque vivir está dentro del plan de Dios. Entonces, el Señor, porque y vamos a tomar la circunstancia como algo que viene de Dios y con la fe absoluta que de esa circunstancia va a salir bendición. Lucas 19, 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Saqueo recibe a Jesucristo en su casa y tiene un encuentro personal con él. Lo recibe, tiene un encuentro. Saqueo no solamente recibe a Jesucristo en su casa físicamente, sino que lo recibe en su corazón con gozo, lo cual se manifiesta claramente en sus actitudes posteriores. Entonces, esto va más allá de haberlo recibido físicamente, porque el gozo es una condición interior, espiritual. Dice que lo recibe con gozo, o sea, él es impactado por Jesucristo. Tal vez solamente ha oído hablar de él, pero se despertó fe y lo recibió. Los publicanos, cobradores de impuestos para Roma, eran considerados en extremo pecadores y despreciados por el resto de la sociedad y de la casta religiosa. Ninguna persona que se considera justa y religiosa podía relacionarse con los publicanos, porque se consideraba que se contaminaban. Por lo cual, todos los que habían seguido a Jesucristo murmuraban que al entrar en la casa de Saqueo, él había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Si, ¿cómo este maestro puede entrar a la casa de ese hombre, que es un hombre pecador? Él se está contaminando. Recuérdense que exactamente lo que pasó con Mateo. Y no solamente eso, porque Mateo tenía además personas en su casa que tenía que ver con prostitutas, con gente buena, fiestera, que vivía ajena a Dios. Entonces, Mateo fue fuerte, no sabemos quiénes estaban también en la casa con Saqueo, pero aparentemente todo tiene relación con que Saqueo fue y decía a Jesús solo, porque no se habla de nadie más. Pero murmuraron, ¿cómo este hombre puede juntarse con esa gente? Porque eso es el corazón religioso. El corazón religioso discrimina, el corazón religioso ve méritos, pero el corazón religioso no se ve a sí mismo. El momento más impactante y revelador que desnuda el corazón religioso es cuando los hombres quieren matar a la mujer que fue sorprendida en el acto de un adulterio y lo llevan ante Jesús. Y Jesús, llevando a Jesús a que él diera su veredicto para apiedrarla. Y Jesús los lleva por primera vez en su vida, tal vez, a mirar su condición interior. Entonces dice, aquel que esté limpio de pecado sea el primero en lanzar la piedra. No la primera, sino el primero en lanzar la piedra. Dice que acusados por sus propias conciencias se ponen. ¿Qué pasa? Que ellos siempre se sentían mejor que las demás personas.
Y en ese acto con la mujer Jesús los desnuda. Estas personas miran a Saqueo de forma de desprecio. ¿Y cómo Jesús puede entrar en la casa de un hombre pecador? Lucas, aquí me salté el 8 porque el 8 lo va a hacer hasta el final. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y el Señor nos halló, el Señor nos encontró, y cuando lo recibimos en nuestro corazón, Él nos hizo hijos de Dios. Entonces, me da un punto más. Saqueo fue restaurado porque estaba perdido y fue salvado. Saqueo fue restaurado como hijo de Dios, porque todo aquel que recibe a Jesucristo tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Saqueo fue restaurado a la condición de hijo de Dios. Ya, ya no era cualquier persona. Por eso dice que ahora Saqueo toma su nueva identidad, que ya no es un publicano, ni un pecador, ni un hombre rico, ni un sinvergüenza, ni un desgraciado, ni ninguna de esas cosas. Saqueo ahora es un hijo de Dios. Y él dice que está muy gozoso, porque el gozo es lo que hace sentido. Acuérdense que el gozo es una condición del alma, que va más allá de las circunstancias externas, de lo que me rodea, de los problemas que tengo, de la necesidad que tengo, de la alegría, de los éxitos, de cualquier cosa que me rodeara. El gozo es algo que se mantiene. Y lo más impactante del gozo es que está más allá de las condiciones desfavorables. Usted puede mantener el gozo en medio de la persecución, en medio de los problemas económicos, el gozo no se va. El gozo dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, más dice, más a todos los que Saqueo fue restaurado a la condición de hijo, porque estaba perdido. Y es lo interesante lo que dice Jesús. Dice, por cuanto él también, porque el Hijo del Hombre, o sea, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dice el corazón de Dios, añora a sus hijos perdidos, de traerlos de vuelta al seno. A lo mejor los creyentes no, porque los creyentes, algunas veces hay un hombre que no es cristiano, que es ateo, y de repente empieza a burlarse de Dios, se empieza a burlar de los cristianos. Nos faltan los cristianos que empiezan a decir que va a recibir la retribución, que Dios lo va a castigar, incluso algunos, y cuando algo sucede malo, se alegran, que eso fue el castigo de Dios. Yo no sé de dónde saca esa mentalidad que es totalmente contraria a la palabra de Dios. O sea, nosotros deberíamos estar siempre pensando en cómo una persona se convierte. Y hay mucha gente que en su ignorancia, como Pablo, un tremendo perseguidor hasta que se convirtió, va a mirar y a burlarse de los creyentes. Pero tú no tienes que estar ofendido, porque si tú te ofendes porque estás muy vivo y tú deberías estar muerto con Cristo. Los muertos no se quejan, los muertos no sienten, no se duelen, no se ofenden. Pero cuando un cristiano se ofende y se duele es porque está muy vivo, su carne está muy viva, su mirada está muy viva. Nosotros debemos estar muertos, no debemos ser ofendibles más por aquellos que no conocen a Dios, sino que deberíamos tener misericordia, misericordia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, hace poco me tocó ver dentro de las cosas que me llega a mí a conocer por internet, el momento en que está siendo juzgado un hombre, un asesino, que haya hecho mucha maldad, mucho mal. Y en Estados Unidos, no tengo idea por qué, pero en los juicios, cuando ya está llegando al veredicto, al punto final, cuando se da esta sentencia, se le da la oportunidad a la familia de la víctima para que diga lo que quiera. Y se dejaron caer con maldición, desprecio, diciendo que ojalá se pudiera en la cárcel, ojalá le pasaran las cosas peores. Y le dijeron todo tipo de cosas. Y el hombre miraba impávido, eso hasta que se subió un señor, un anciano, y dijo que él estaba muy dolido por lo que ha pasado, pero yo no voy a hacer una maldición, yo te perdono.
te perdono todo más porque el Señor me enseña eso. Me cuesta, dijo, pero te perdono. Y en ese instante el asesino se quebró y se puso a llorar. Pero mientras lo insultaban, él le daba lo mismo. Usted ve la cara del hombre, mira nomás. Pero cuando este hombre dijo que lo perdonaba, porque el Señor le enseñaba eso, el, este asesino no aguantó y se puso a llorar. El poder de Dios, el amor de Dios, es mucho más poderoso que nuestra falsa sabiduría. Entonces, dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros no debemos ofendernos cuando la gente se burla de nosotros o nos trata mal, o nos dice algo que a lo mejor nos ofende. Nosotros no debemos tener problemas con eso, porque son gente que no tiene a Dios, no conoce a Dios. Y por eso me da mucha tristeza ver las reacciones que tienen algunos creyentes en las redes sociales con respecto a artistas o a la gente que se burla y dice, ya vendrá la mano de Dios sobre él. O sea, no, ¿qué mano de Dios? Si Dios no tiene deseo de poner la mano sobre nada, solamente quiere salvarlo. Y muchos de nosotros no olvidamos que a lo mejor fuimos rebeldes de una manera. Por eso es que la actitud de mucha de esta gente es así, porque Dios dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, Saqueo fue restaurado, dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Saqueo recibió a Jesús no solamente en su casa, sino también en su corazón. Y ahora vuelvo al 8, porque ahí en lo anterior hubo Jesús, lo cual dice que fue restaurado como hijo de Dios. Vino un momento de restauración. Restauración, Saqueo fue restaurado porque estaba perdido y fue salvado. Y se convirtió en hijo. Ese es el proceso de restauración que lo hace Dios sobre la persona. Ahora el versículo 8 dice, que el último dice, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudó a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, si yo lo defraudé y le robé en un peso, lo voy a devolver por cada peso 4 veces. El impacto que tuvo Saqueo en su encuentro con Jesucristo fue tal que después de recibir a Jesucristo en su casa y en su corazón y ser restaurado como hijo de Dios, se produce una declaración de restitución de Saqueo, que es la consecuencia de un hombre convertido de corazón. O sea, viene y dice, yo está tan impactado, tan gozoso que aquello que fue su Dios, aquello que fue el interés mayor que tenía, aquello que era lo más importante, que era el dinero y sus posesiones, dejaron de tener importancia porque habían encontrado la pérdida de gran precio, que era Jesucristo. Y es lo que Saqueo hizo exactamente lo que dice la parábola. Vendió todo lo que tenía por tomarse a Jesús. Dice que vernos Dios semejante a un hombre que ha encontrado la perla de gran precio, que es el Evangelio, y que dice vende todo lo que tiene por tener la perla. Bueno, Saqueo ya no le interesa, ya ha perdido, ha sido tan impactado que ya ha perdido todo interés por lo que es el dinero y por lo que son las posesiones, ya no tiene ningún sentido para él. Entonces, el Espíritu Santo llena de amor el corazón del nuevo creyente y despierta su conciencia del daño moral o espiritual que se ha causado a otras personas y lo hace sensible al deseo de enmendar este daño. Esto es la restitución. El Espíritu Santo te hace sensible y tú eres consciente del daño moral o el daño material que has causado. Y dice, no, yo tengo que hacer algo para cambiar eso. Entonces Santiago toma dos decisiones importantes. Dar la mitad de los bienes a los pobres y devolver 4 veces más a todos aquellos que ha defraudado. Claro que debe ser una práctica permanente en todos los creyentes. Nosotros debemos siempre estar restituyendo cuando de alguna manera hemos defraudado o hemos herido o hemos hablado o dañado moralmente a alguien con este comentario, con estas palabras, con estas acciones. La restitución es algo que debemos tratar, que no se ve mucho. Algunas veces algunos creyentes incluso participan en robo, no devuelven lo que han encontrado, se quedan con las cosas que no les pertenecen, algunas veces son partícipes de actos corruptos, algunas veces
son partícipes también de defraude a la familia, fuera de la familia, porque algunos están imbuidos del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces la restitución debe ser una práctica permanente de todo creyente. Entonces, mi hermano amado, me he sentido muy gozoso de poder, compartir con usted este tiempo. Yo quería hablarles sobre la restitución, la práctica de la restitución, lo importante que es restituir lo que el defraude que hemos hecho y saber que Dios lo conoce por su nombre. Dos cosas súper importantes, que Dios tiene un plan para usted y que Dios lo conoce por su nombre. Usted no es una masa, un grupo, es una persona individual que Dios lo conoce por su nombre y que debe practicar la restitución cada vez que alguien se ha afectado por usted.